Muy buena tarde, jóvenes de tercero básico. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy y vamos a conocer el tema. Seguimos hablando del medio ambiente o de la naturaleza, si usted lo quiere ver así, solo que ahora lo vamos a conocer desde el punto de vista de los indígenas. Entonces, nuestro tema de hoy, los pueblos indígenas y la naturaleza. Para saber un poquito más sobre este tema, vamos a empezar diciendo, ¿verdad?, que los grupos indígenas, recordemos que son los grupos de personas antiguos de cada comunidad. Nosotros podemos tener una idea de los grupos indígenas. Aquí en Guatemala recordemos que hay un desglose de comunidades, por ejemplo, de la cultura maya. En donde, si ustedes recordarán muy bien, a través del Popol Vuh, nosotros conocemos parte de la historia de la cosmovisión en la que ellos creían, ¿verdad? Hablando de la cultura maya. Entonces, la cultura o los pueblos indígenas realmente son aquellos en donde nosotros encontramos la historia, ¿verdad? Yo creo que más o menos tenemos la noción en cuanto a este grupo de personas y conocer realmente qué es lo que ellos piensan sobre la naturaleza. Si ustedes recordarán bien, yo hace ratito les mencioné el Popol Vuh, ahí se creía, ¿verdad?, que todo va de la mano de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala hay muchos grupos indígenas en las cuales todavía se marcan varias actividades y varias ideologías en las cuales vamos a conocer el día de hoy, cómo ellos pueden observar, cómo cuidan, cómo conviven con la naturaleza y cómo es de que ellos pueden relacionarse con ella, ¿verdad? Históricamente, recordemos que son nuestros grupos primitivos, ellos han existido por la naturaleza. Es por eso que hoy en día, ¿verdad?, se han hecho estudios en donde ellos todavía cuidan el medio natural. Por ejemplo, ¿verdad?, a pesar de que los recursos son extraídos por este grupo de personas, ellos no dañan el medio natural. Por eso es de que en estos grupos a veces se cree que las personas no tienen innovación tecnológica, que son grupos de alguna forma atrasados en cuestión de mejoramiento, ¿verdad? Pero recordemos que para la naturaleza sería lo más ideal y lo mejor, extraer solo lo necesario y cuidar del medio natural. Es por eso que se cree, ¿verdad?, que estos grupos de personas son los menos avanzados en tecnología, que son los más atrasados, podríamos decirlo así, en donde viéndolo de ese lado de vista, de ese punto de vista, perdón. Pero si nosotros nos damos cuenta cuando estamos cuidando nuestro medio natural, cuando estamos viendo lo que es la naturaleza, podemos ver que el actuar de estas personas es diferente. Para los grupos indígenas, ¿verdad?, se les conoce como los protectores de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera piensan o creen, ¿verdad?, que la naturaleza y el ser humano son uno solo. Entonces, por eso se le conoce como protectores, ¿verdad? Seguidamente dice que los grupos indígenas, de alguna forma, tienen una visión en lo material y lo espiritual. Eso significa que son uno solo. O sea, para los indígenas no es aparte cosas materiales y aparte los sentimientos, aparte el estilo de vida, no, sino que es uno solo. O sea, si yo cuido el medio natural, yo voy a ser una mejor persona. Por ejemplo, si hay algunos desfases en la naturaleza, el pueblo o los pueblos indígenas se consideran como que también en el ámbito personal están enfermos. Por ejemplo, si algo pasa en el medio natural, ya se cree, ¿verdad?, que vienen consecuencias para el grupo de personas. Estas ideologías se han ido manejando a través del tiempo y todavía hay personas que lo ven así. Luego tenemos, dice, 3 factores que son importantes para los grupos indígenas: Dios, naturaleza y persona. Estos 3 factores, si ustedes recordarán muy bien, vienen marcados desde tiempos remotos. El ejemplo que les voy a seguir dando es
el del Popol Vuh, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que para la creación del ser humano ellos consideraban que había un Dios, que a través de la naturaleza crearon a la persona. Y bueno, no les voy a hablar del Popol Vuh en sí, sino de la ideología que se tenía, ¿verdad? Estos tres factores siempre han sido importantes. Entonces, ¿cómo de alguna manera poder entender esto, ¿verdad? Pensar o entender de que los grupos indígenas, para ellos lo importante es la naturaleza, Dios y la persona. Tener esa relación es lo mejor. Si está esa relación bien, prácticamente están en el mayor esplendor. Si hay algún desfase en estos tres elementos o en estos tres factores, de alguna manera hay un desequilibrio y empiezan los problemas naturales. Esa es la ideología que se tiene en los pueblos indígenas. Tenemos dos principios que también se manejan en lo que es los pueblos indígenas. Por ejemplo, dice el primer principio de condición de poseer vida. Eso significa, ¿verdad?, de que la naturaleza, aparte de proveer el recurso, prácticamente genera o posee vida propia. Entonces, si nosotros maltratamos o desperdiciamos, como usted quiera decirlo, el medio natural, nosotros lo que estamos haciendo es cortar la vida del ser humano también. Y de alguna manera como que tuviera lógica esto, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos el recurso natural, lamentablemente vamos a fallecer. Entonces, si nosotros cuidamos el medio natural, vamos a tener probabilidades de vida hacia futuras generaciones. Entonces, el principio de condición de poseer vida, ¿verdad? Prácticamente la condición del carácter de tener ese don divino, podríamos decirlo, de los pueblos indígenas, de la ideología que ellos tienen, es de cuidar el medio ambiente porque posee vida. Vida no solo para las plantas, para los ecosistemas, todos habidos y por haber, sino también para el ser humano, ¿verdad? El otro principio que tenemos acá es el principio del respeto al recurso natural de mayor jerarquía. Cuando estamos hablando de jerarquía, recordemos que estamos hablando de un orden, ¿verdad?, de posición. En este caso, si estamos hablando de la naturaleza, según los pueblos indígenas, el mayor o el recurso natural con mayor jerarquía, usted tenía que venir y respetar ese recurso. Y en este caso, para los indígenas, el recurso con mayor jerarquía es los volcanes. ¿Por qué los volcanes? Porque recordemos que en los volcanes existe todo tipo de vida, como por ejemplo nacimientos de agua, árboles, plantas, flora, fauna, todo. Por eso ellos creían que el mayor, en este caso, en el rango más alto de la jerarquía eran los volcanes. Y ellos venían y pedían como que de alguna manera, ¿verdad?, el permiso o darle el respeto a los volcanes para poder tener la oportunidad de poseer o de adquirir ciertos recursos de estas áreas. Entonces, esa es la idea, o era la idea de estos pueblos. Miren, yo sé que respecto a la cultura, yo creo que es un poco diferente la forma de vida que nosotros tenemos y la forma de vida que los pueblos indígenas a través de, por ejemplo, de las ideologías es muy diferente. Pero es importante que nosotros conozcamos este tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra naturaleza y eso era lo que veníamos trabajando en las clases anteriores. Entonces, ¿por qué es importante conocer cómo ven ellos el medio natural? Porque por eso es de que nosotros podemos entender ahora el porqué de estas personas cuidan tanto el medio natural. Bueno, en este caso, ¿verdad?, hay rituales en los que ellos realizan, pero ahí ya estamos hablando de otros extremos. Pero realmente yo pienso que la conciencia de cuidado del medio natural deberíamos de tenerlo todos, sin importar el grupo o la distinción
que se pueda tener sobre las culturas. Entonces, ¿por qué cuidar el medio natural, verdad? Cuidarlo porque necesitamos de él. Tampoco vamos a decir realmente es otra persona, quizás tal vez no tiene la misma circunstancias por el pensar, el sentir y toda la situación, pero sí es vital para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos principios como estos dos que teníamos aquí, que lo que se pretende es transformar la ideología. Este conocimiento que nosotros adquirimos el día de hoy es para entender e interpretar cómo ven otras personas el recurso natural. Nosotros platicábamos en las clases anteriores, ¿verdad?, sobre algunas cosas que están pasando en nuestro medio ambiente por cuestión de responsabilidad, de consumismo, por cuestión de querer abarcar o tener más poder. Entonces es importante pensar de que no solo nos va a servir para un crecimiento económico, sino al contrario, nos tiene que servir el medio natural para vivir, pero no solo en el ahora, sino en las futuras generaciones, y poder entender de que si dañamos el medio natural nos estamos dañando nosotros, porque de alguna manera dependemos de nuestros recursos, ¿verdad? Entonces, para la siguiente actividad que vamos a realizar, ustedes me van a hacer un análisis, ¿verdad?, de toda la información, y aparte de eso vamos a realizar un friso en donde ustedes van a colocar la cosmovisión, o en este caso los pueblos indígenas y la naturaleza, con imágenes, ¿verdad?, llevando este conocimiento con relación a las imágenes que ustedes van a realizar, y en el friso solo me van a colocar una introducción y una conclusión del el tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces fue un gusto saludarlos y espero que Diosito los siga bendiciendo, y nos vemos en la próxima.